En esta parte entonces del manejo vamos a hablar un poquitico de lo que sería el manejo de la prediabetes, que es como un manejo dirigido y orientado hacia prevenir la progresión de la prediabetes hacia la diabetes, y ya posteriormente entramos de lleno en lo que sería el manejo como tal de la diabetes, que quizá algo de lo más largo y de lo que ahorita tiene más cambios con la A 2019, con el consenso que salió con Europa el año pasado, con todo lo de la nueva evidencia que hay sobre el beneficio cardiovascular de los GLP-1 y los SGLT2. Entonces vamos a hablar como un poco más a profundidad sobre eso. En cuanto al manejo de la prediabetes, la principal evidencia que existe es el manejo no farmacológico, es decir, lo que sería como tal una dieta DASH o mediterránea, ejercicio 150 minutos a la semana, idealmente dividido en 3 a 5 días, y lo que sería la parte de la disminución del peso, idealmente el 7% del peso. ¿Listo? Si ya digamos se requiere manejo farmacológico, el único manejo farmacológico avalado para la prediabetes es la metformina, y está indicada en ciertos pacientes. Usualmente, si un paciente pese a estas intervenciones persiste con valores de prediabetes y tiene alguna de las siguientes condiciones, como índice de masa corporal mayor a 35, menos de 60 años, o es mujer con antecedente de diabetes gestacional, se le suele añadir como tal pues la metformina para prevenir la instauración de la diabetes. Pero como les digo nuevamente, lo que más tiene evidencia y lo que más sirve es el manejo no farmacológico. De hecho, hay un estudio en el cual cogieron a pacientes prediabéticos y después vieron cuál era la incidencia de la diabetes en estos pacientes. Teníamos acá el placebo en la línea azul, la metformina en la línea roja y los cambios en estilo de vida en la línea verde. Miren que el placebo, casi el 40% de los pacientes finalmente a los 4 años eran diabéticos, con la metformina el 30% y con cambios en el estilo de vida menos del 20%. Por lo cual ahí se ve la gran importancia. Y de hecho, en este se estableció que había un NNT. El NNT es el Number Needed to Treat, o sea, cuántas personas necesito hacer la intervención para generar que una de esas 4 personas tenga el outcome que yo estoy buscando, que en este caso sería la prevención de la diabetes. Es decir, que por cada 7 pacientes que hacen ejercicio, uno no va a tener diabetes, mientras que por cada paciente, cada 14 pacientes que toman metformina, solo uno de estos no va a tener diabetes. Es decir, que tiene una superioridad de casi el 50%, ¿no? Ahora sí vamos a hablar del manejo de la diabetes como tal instaurado. En cuanto al manejo de la diabetes, lo importante es saber que es muy importante la educación a los pacientes, o sea, hacerles énfasis y hacerles caer en cuenta que realmente lo que ellos tienen es grave. ¿Listo? La diabetes es más mortal que la hipertensión y que muchísimas otras enfermedades, porque el paciente diabético se va a morir de diabetes, es casi que una sentencia de muerte a largo plazo. ¿Listo? Entonces por eso, entre se haga mejor control como tal del manejo, se van a prevenir las complicaciones crónicas de la diabetes, especialmente las microvasculares. Como vamos a ver ahorita, para las macrovasculares no se sabe si realmente se pueden prevenir o no, pero por lo menos las microvasculares se puede demorar su instauración una buena cantidad de años si se hace un buen manejo de la enfermedad. Y por eso es muy importante hacer bastante énfasis en esto. En cuanto a las complicaciones microvasculares, digamos que hay múltiples estudios que han evaluado y han avalado y han demostrado que un control glicémico estricto previene, o por así decirlo, dilata el tiempo en el cual se instauran estas complicaciones microvasculares, siendo el UKPDS el más grande y el más importante de todos. El UKPS demostró que había un 12% de menor compromiso relacionado a la diabetes por todas estas complicaciones relacionadas, un 10% menos de muerte relacionada a la diabetes, y todos estos cambios se dieron cuenta que se debían era a la reducción en complicaciones microvasculares. No se vio beneficio como tal en las complicaciones cardiovasculares o macrovasculares. ¿Listo? En cuanto a las complicaciones macrovasculares, como les decía ahorita, realmente no hay tanta evidencia sobre si sí se pueden prevenir o si se pueden dilatar su instauración, si se hace un buen manejo o si se hace un control glicémico estricto. Hay algunos estudios a favor, por ejemplo el UKPS inicialmente no lo mostró como vimos ahorita, pero se hizo un periodo post observación, un periodo de observación post intervención, en el cual se demostró que a los 17 años había una disminución como tal de los eventos macrovasculares o complicaciones macrovasculares, y un metaanálisis en el 2014, en el 2004, perdón, también demostró que había un RR 1.8 para cada 1% de aumento en la glicada, por lo cual un control glicémico estricto se supondría disminuiría como tal la aparición de las complicaciones macrovasculares. Sin embargo, a pesar de que hay estos estudios a favor, también existen múltiples estudios en contra. Está el BASNBAT,
está el ACORD, está el ADVANCE. El ACORD incluso demostró que hay una mayor mortalidad a largo plazo en los pacientes con control glicémico estricto, con lo que tenía que ver con las complicaciones macrovasculares. ¿Listo? Entonces, pues realmente no se sabe todavía y no hay un consenso todavía sobre si se pueden prevenir o no las complicaciones macrovasculares. Las microvasculares sí está claramente establecido que sí, y va a ser la principal importancia de establecer un manejo adecuado y un manejo apropiado con una meta glicémica adecuada para cada paciente. ¿Listo? Entonces, en cuanto a las metas, el seguimiento de los pacientes que están en manejo con diabetes mellitus se va a realizar con la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada es la que nos va a mostrar en los últimos 3 meses cómo ha estado el control de ese paciente. Idealmente a todo paciente normal, adulto, no embarazado ni nada por el estilo, se le establece una meta de 7%. ¿Listo? 7% o menos es lo ideal para esos pacientes. Si tiene un bajo riesgo de hacer hipoglicemias, el paciente es joven, el paciente es adherente a la terapia y todo, se puede establecer una meta de 6.5%. Y ya si nos vamos al otro lado, es un paciente anciano, comórbido, con mala herencia, alto riesgo de hipoglicemias, ahí idealmente dejamos una hemoglobina glicosilada de meta establecida en 8%. ¿Listo? Entonces esas son como las 3 metas que existen según la ADA. La más común va a ser la del 7%, y esa meta del 7% más o menos nos va a equivaler a una concentración menor a 130 en el ayuno y una concentración de glucosa menor a 180 postprandiales, por si el paciente se hace controles pues con glucometrías como tal. Hay que acordarse que la hemoglobina glicosilada, si bien es excelente para el seguimiento, existen ciertas cosas que pueden falsear los resultados de la hemoglobina glicosilada y tienen que ver con patologías sobre los glóbulos rojos. Es decir, si hay algo que me haga una disminución en el recambio o que haga que los glóbulos rojos duren más tiempo de lo que debería, eso va a generar una falsa elevación en la hemoglobina glicosilada, por ejemplo pacientes asplénicos y este tipo de cosas, mientras que si pacientes que tengan aumento en el recambio, como sería por ejemplo pacientes con hemólisis, drepanocitosis y esas cosas, pacientes con inyecciones de eritropoyetina, en esos pacientes digamos que lo que van a hacer es que van a estar falsamente disminuidas las concentraciones de hemoglobina glicosilada. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En cuanto al manejo no farmacológico, va a ser muy similar al manejo de la prediabetes. Hay que tratar de reducir como tal el peso y tratar de, mediante ejercicio y mediante una buena dieta. Se ha visto que la dieta logra disminuir cerca de 1% la glicada, siendo la dieta mediterránea la más efectiva, y la combinación de ejercicio aerobio y anaerobio logra reducir 0,6% la hemoglobina glicosilada. Es decir, que no se requiere ejercicio de alto impacto, de alta intensidad ni nada por el estilo para poder disminuir la hemoglobina glicosilada mediante el ejercicio. La obesidad es algo muy importante a manejar porque ya vimos en la fisiopatología que tiene un papel importantísimo en la instauración de la diabetes y la resistencia a la insulina. Entonces lo que se hace básicamente son cambios en el estilo de vida, pero si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 27 se le inicia farmacoterapia, idealmente con liraglutide, que es un GLP-1. Si tiene un índice de masa corporal mayor a 35, ahí toca sopesar si le hacemos farmacoterapia o si ya nos vamos hacia la cirugía metabólica, mientras que si tiene el índice de masa corporal mayor a 40, ya sí o sí el manejo es cirugía metabólica. Es importante que cada vez más hacen énfasis en esto de la cirugía metabólica porque se ha evidenciado que la cirugía metabólica es la única forma de reducción de peso que logra un ajuste en el punto metabólico a nivel central y genera que por eso los pacientes ya no tengan hipertensión, no tengan diabetes ni nada de estas enfermedades que les aquejaban previo a la realización de la cirugía. Entonces parece ser que es muy buena y puede ser una forma por lo menos de una cura momentánea o una resolución parcial de lo que sería la diabetes mellitus. Y ahora ya para entender lo que es el manejo farmacológico como tal de la diabetes mellitus, es importante tener en cuenta toda esta nueva evidencia que ha salido sobre los hipoglicemiantes orales que revisamos en el video pasado. Yo les mencioné que en los SGLT2 y los GLP-1 ha habido una gran revolución, por así decirlo, porque han salido unos estudios que han demostrado su beneficio a nivel cardiovascular. A raíz de toda esta nueva evidencia fue que se realizó como tal un consenso el año pasado entre la ADA y el EAST, que es la Sociedad Europea como tal del estudio de la diabetes, en la cual
Teniendo en cuenta esos estudios, concluyeron que realmente lo que debería hacerse, a diferencia de cómo se manejaba antes en las anteriores guías, es tener en cuenta el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardiovasculares de los pacientes para, conforme a esto, determinar cuál es el mejor manejo farmacológico que le beneficia a cada paciente. Si uno se acuerda de las guías de ADA 2018 hacia atrás, el esquema del manejo le decía a uno como póngale metformina idealmente de primera línea, pero también le puede poner sulfonilurea, GLP-1, SGL2, tiazolidinediona o DPP-4. Y si sigue fuera de meta a los 3 meses, póngale cualquiera, a menos que sea mezclar GLP-1 con DPP-4. El resto, mezcle lo que quiera. Más o menos así era. Y para la tercera línea era igual, mezcle lo que quiera que no sea los dos que ha seleccionado. Entonces no importaba mucho realmente uno qué medicamento utilizara. Listo, era más como, ay, tenga en cuenta de si a hay un mayor riesgo de que a este paciente le den como, no sé, algún evento adverso a este medicamento, pues no lo utilice en él. Ahorita ya las cosas no son así. Listo, ahorita vamos a ver que el algoritmo está hecho para los pacientes, inicialmente metformina, y cuando la metformina no sirve, revisar si tienen o no enfermedad cardiovascular establecida, qué tipo de enfermedad es, y a partir de ahí determinar si realmente se beneficiarían mejor de un SGLT2 o un GLP-1 antes de pensar en DPP-4, tiazolidinediona o sulfonilurea. Entonces esta nueva evidencia es precisamente esto, que el ISGLT2 y los GLP-1 disminuyen el riesgo cardiovascular en los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Esto es muy importante. Tienen que tener enfermedad cardiovascular establecida porque fue en este subgrupo de pacientes en el que se demostró el beneficio como tal. Por ahora no se puede hablar de efecto de grupo. En los SGLT2 tenemos empaglifosina, canaglifosina y dapaglifosina. Este con el estudio EMPA-HART, este con el CANVAS y este con el estudio Dicler-TIMI. Esos son los 3 estudios que hay ahorita que demuestran beneficio cardiovascular de los SGLT2. En cuanto a los GLP-1, tenemos liraglutide, semaglutide y albiglutide, que tienen sus estudios, el LEADER, el SUSTAIN 6 y el HARMONY. Pero también hay otros estudios de otros GLP-1 que no han demostrado beneficio. Por ejemplo, el estudio del Lixisenatide, que si mal no recuerdo se llama Lilly. Ese estudio no evidenció beneficio cardiovascular con ese GLP-1 y por eso mismo no se puede hablar de efecto de grupo, sino por ahora de cada fármaco de forma individual. Sí, el dulaglutide mostró mejoría renal versus insulina, pero no versus placebo. Y por eso ahorita que hablemos de evidencia en enfermedad renal crónica, no voy a hablar como tal del dulaglutide. Y los DPP-4, que era lo que les mencionaba en el video pasado, a pesar de actuar sobre la misma vía que los GLP-1, no han demostrado beneficio cardiovascular. Han probado la gran mayoría y realmente ni linagliptina, ni sitagliptina, ni saxagliptina tienen evidencia de un beneficio cardiovascular en los pacientes. Entonces, en cuanto al riesgo cardiovascular así en general, ¿qué hay con los SGLT2? El EMPA-REG, que fue el de la glipocina, mostró que hay una disminución en cuanto a la muerte cardiovascular, el infarto agudo de miocardio no fatal y el ACV no fatal, con una reducción absoluta del riesgo de un 1,6%. El CANVAS demostró una disminución también de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y ACV con un hazard ratio de 0,86 y una P bastante significativa. Y el Dicler-TIMI no demostró una reducción en los MACE, pero sí demostró una reducción en la muerte ya como tal cardiovascular con un hazard ratio del 0,83. ¿Listo? Entonces estos 3 demostraron beneficio cardiovascular, especialmente pues lo que sería la empaglifosina y la canaglifosina. En cuanto a los GLP-1, el líder demostró también una reducción en muerte cardiovascular, ACV e infarto agudo de miocardio con una reducción absoluta del riesgo de 1,9%. El SUSTAIN 6 mostró una disminución de los MACE con una reducción absoluta del riesgo de 2,3% e individualmente demostró también disminución en muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio, pero lo único que no mostró beneficio fue el ACV. Y cuanto al HARMONY, demostró una reducción en muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio o ACV con un hazard ratio del 0,78. Eso sería en cuanto al riesgo cardiovascular. En falla cardíaca hay algo muy particular y es que para falla cardíaca los SGLT2 en los estudios que fue el EMPA-HART y el CANVAS demostraron una disminución en el riesgo de hospitalización cuando un paciente ya tenía instaurada falla cardíaca. Eso es importante, ¿sí? O sea, paciente diabético con falla cardíaca diagnosticada que le iniciaron este manejo demostró una disminución en las hospitalizaciones, en las agudizaciones de su enfermedad cardíaca. ¿Cuál es el problema? Que estos eran un objetivo secundario, eran un endpoint secundario porque el endpoint primario era como tal lo de los MACE, la muerte cardiovascular y demás.
Entonces, pues digamos que la conclusión de estos dos estudios y de un metaanálisis que salió hace poco es que realmente se requiere como tal un estudio dirigido hacia esto para demostrar que realmente se benefician los pacientes de esto. ¿Listo? La empaglifosina mostró una reducción absoluta del riesgo de 1,4% de las hospitalizaciones y la canaglifosina una disminución con un hazard ratio del 0,67. Ahorita, precisamente con esto que se mencionaba acá de que se requieren nuevos estudios, hay un estudio que todavía no se ha publicado, pero que ya mostraron parte de resultados en alguna conferencia del año pasado, que es el EMPA-HART. ¿Listo? ¿Qué demostró el EMPA-HART? El EMPA-HART no solo demostró, o sea, digamos que ya fue orientado hacia ver si los pacientes cómo se podían beneficiar los pacientes diabéticos en cuanto a la falla cardíaca que no fuera necesariamente en la hospitalización, y el EMPA-HART está demostrando que en paciente diabético que se le inicia empaglifosina hay una disminución de la instauración de la falla cardíaca. O sea que ahora el beneficio no solo es que paciente con falla cardíaca se hospitaliza menos, sino que paciente diabético sin nada de falla cardíaca, si le ponen empaglifosina, hay una disminución de la incidencia de la falla cardíaca, y digamos que esto en cierto modo sería como el primer medicamento que demostraría una disminución de las complicaciones macrovasculares de la diabetes. ¿Listo? Entonces, por eso digamos que este EMPA-HART, de hecho hay otro artículo que salió en Medscape que decía EMPA-HART, una nueva era en el manejo de la diabetes, porque realmente con todo esto que está saliendo de los SGLT2 parece ser que estos van a pasar, o podría llegar a ser el caso en el cual los SGLT2 lleguen a ser la primera línea de manejo y no la metformina. En cuanto a la enfermedad renal crónica, importante, falla cardíaca solo los SGLT2 lo han demostrado, el GLP-1 no. En cuanto a la enfermedad renal crónica, el SGLT2, el EMPA-REC demostró que había una disminución de nueva nefropatía o deterioro de una nefropatía ya existente. El CANVAS también demostró una regresión de la albuminuria y también demostró una reducción como tal en la disminución de la TFG, o sea, no había un deterioro de la TFG tan alto, y también una disminución en la muerte por falla renal. Y el DECLARE-TIMI demostró una reducción del 40% en los pacientes que llegaran a TFG menores a 60, disminución en nueva falla renal terminal o muerte por enfermedad renal, con un hazard ratio del 0,76. ¿Listo? Y ahorita salió un nuevo estudio, también no está publicado, pero también ya salieron algo de sus resultados en las conferencias de los últimos congresos, y es el CREDENCE. El CREDENCE demostró, digamos que la enfermedad renal crónica tenía el mismo problema de la falla cardíaca, y era que era un endpoint secundario. El CREDENCE cogió la canaglifosina y hizo un endpoint primario de deterioro de nefropatía y de instauración de nueva nefropatía, y se demostró como tal una disminución también en estos ya como endpoints primarios, por lo cual se confirmó que por lo menos la canaglifosina se puede afirmar con toda certeza que disminuye la incidencia y el empeoramiento de la nefropatía diabética. En cuanto a los GLP-1, el líder también demostró algo de disminución al igual que el SUSTAIN, pero nuevamente son endpoints secundarios y realmente no es una mejoría tan significativa como la cual se vio con los SGLT2. Este es un metaanálisis que surgió de los SGLT2 en el cual hay una conclusión que es básicamente lo que hemos dicho. Los SGLT2 disminuyen como tal los eventos cardiovasculares mayores que en los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y parece ser también, o mediante los endpoints primarios podemos concluir, porque hay un cierto grado de evidencia robusta de que hay una disminución en la hospitalización por falla cardíaca y la progresión de la enfermedad renal sin importar la existencia de la enfermedad cardiovascular establecida. ¿Listo? Entonces, con toda esta evidencia, con todo lo que hemos visto, ¿qué es importante como concluir para definir cómo aplicarlo? O sea, llega mi paciente y cómo inicio el manejo, a todos les pongo SGLT2, a quienes no, etcétera. Se sabe que a todo el mundo el manejo inicial va a ser la metformina, a menos de que tenga o contraindicación a metformina o que tenga indicación de insulinoterapia de primerazo. Si tiene una hemoglobina glicada mayor a 9%, usualmente se recomienda metformina más otro medicamento. Y si tiene la glicemia mayor a 300 sintomática, o si tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 10%, o si tiene evidencia de catabolismo, ahí se recomienda hacer inicio de una con la insulina. ¿Listo? Entonces, si no funciona,
Ahí es donde se consideraría el riesgo cardiovascular del paciente, hablando sobre todo lo que es la metformina. Si la metformina como primera línea no funciona, se consideraría el riesgo cardiovascular del paciente y las enfermedades cardiovasculares que tenga, y a partir de ahí se determinaría cuáles serían los siguientes medicamentos a utilizar. Y el control se haría cada 3 meses, pues con hemoglobina glicosilada, como habíamos visto. Entonces, esto es lo que surgió con este consenso que se hizo con la ADA y con el EAST. Entonces, ¿qué fue lo que definieron? Que uno, después de que un paciente no sirviera con metformina ni cambios en el estilo de vida, porque seguía con la hemoglobina glicosilada arriba de metas, habría que ver si tenía enfermedad cardiovascular establecida o no, si sí, qué tipo de enfermedad cardiovascular tenía, si no, ver si había necesidad de minimizar el riesgo de hipoglicemia, ver si había necesidad de promover como tal la pérdida de peso, o si lo que era el problema era como tal el costo de los medicamentos. Entonces vamos a ver cada uno de los algoritmos como de forma individualizada. Este sería el del paciente que no tiene enfermedad cardiovascular establecida, pero tiene como privilegio o como preferencia, pero más bien sería la palabra, perder peso. Entonces en estos pacientes lo que se realizaría es que se puede adicionar o el GLP-1 o el SGLT2. Idealmente el que más tiene evidencia, el que está aprobado por la FDA, es el GLP-1, el liraglutide, pero pues la guía dice que se puede utilizar cualquiera de los dos. Ahora, si el paciente sí tiene enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica, entonces aquí lo que uno hace es analizar, bueno, de esa enfermedad cardiovascular establecida, lo que es una falla cardíaca o es una enfermedad renal. Si sí es así, se prefiere un inhibidor de SGLT2. Si el problema de enfermedad cardiovascular no es falla cardíaca ni enfermedad renal, sino, no sé, un infarto previo o algo por el estilo, ahí se puede utilizar cualquiera de los dos, porque los dos demostraron un beneficio similar. Es decir, se puede utilizar o el GLP-1 o el SGLT2. Por otro lado, si no tiene enfermedad cardiovascular establecida y lo que se quiere es reducir el riesgo de hipoglicemia, se puede utilizar cualquiera menos las sulfonilurias. ¿Listo? Ese es el resumen de eso. Y por último, si el costo es un problema en esos pacientes, digamos que ya uno lo que prefiere es la sulfoniluria o la tiazolidinediona. Miren que es el único sitio en donde la sulfoniluria está como segunda línea de manejo, por todo precisamente el riesgo de hipoglicemia que tienen los pacientes y la falta de beneficios a diferencia de otros medicamentos. Entonces, devolvámonos a esta para hacer un breve repaso. Es que es muy importante que esto quede claro, porque es que esto fue lo que cambió realmente. Si uno se lee la 2019 y ya se había leído la 2016, 2017, 2018, realmente esto es lo que uno tiene que conocer que hay de nuevo. ¿Listo? Entonces, llegó mi paciente, le diagnostiqué la diabetes, tenía la hemoglobina glicosilada en 8%, en 8,5%, entonces le inicié metformina y cambios en estilo de vida. A los 3 meses la hemoglobina glicosilada estaba fuera de metas. Entonces yo digo, listo, ¿tiene mi paciente enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica? Sí o no. Sí, sí, entonces yo miro. Bueno, lo que tiene es falla cardíaca o enfermedad renal. Si es alguna de estas dos, le pongo el SGLT2. Si solo es una enfermedad cardiovascular aterosclerótica que no es ni falla cardíaca ni enfermedad renal, ahí yo puedo poner o el SGLT2 o el GLP-1, no me importa. Si no tiene enfermedad cardiovascular establecida, entonces yo miro, ¿tiene riesgo de hipoglicemia ese paciente? Le puedo poner cualquiera menos sulfoniluria. Ese paciente es obeso, entonces le puedo poner o GLP-1 o SGLT2, idealmente GLP-1. Y por último, si no es ninguna de las anteriores y el paciente tiene problemas con el costo, ahí ya se prefiere la sulfoniluria o las tiazolidinedionas.